Refugio puso sus últimos $10 sobre la mesa y ganó 100 hectáreas de tierra que todos consideraban maldita. En ese desierto lo esperaba un caballo con ojos completamente grises, un tesoro enterrado hace siglos y un enemigo dispuesto a destruirlo por recuperar lo que había perdido. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Jerónimo, un lugar olvidado en medio del desierto de Sonora, donde el polvo parecía ser el único habitante permanente. Las casas de adobe, desgastadas por el tiempo y el viento inclemente, se alineaban a lo largo de una calle polvorienta que apenas merecía ese nombre. En este rincón del mundo, donde la esperanza era tan escasa como el agua, vivía Refugio Mendoza, un hombre de 63 años cuyas manos callosas contaban la historia de una vida entera dedicada al trabajo más duro. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los cauces secos de los arroyos cercanos, reflejaba décadas de lucha contra una tierra que raramente devolvía lo que se le entregaba. Refugio era conocido por todos en el pueblo como un hombre honesto, quizás demasiado honesto para su propio bien. Alguien que jamás había tenido suerte en nada, pero que nunca había dejado de intentarlo. Aquella tarde de viernes, mientras el calor comenzaba a ceder ante la llegada del crepúsculo, Refugio caminaba por la plaza principal del pueblo con los últimos $10 que le quedaban en el bolsillo. Había trabajado toda la semana ayudando al carnicero del pueblo a descargar mercancía, y ese billete arrugado representaba todo lo que tenía para sobrevivir los próximos días. Su esposa María había fallecido hace 5 años, y desde entonces vivía solo en una pequeña casa que apenas se sostenía en pie, con un techo de lámina oxidada que amenazaba con ceder ante cada tormenta. No tenía hijos, no tenía tierras propias, y su único compañero era un viejo perro llamado Canelo, que lo esperaba cada noche en el porche desvencijado. La cantina de Don Porfirio era el único lugar en San Jerónimo donde los hombres se reunían después del trabajo. No era un lugar elegante, apenas 4 paredes con un mostrador de madera gastada y unas cuantas mesas donde los trabajadores del campo jugaban cartas y dominó para matar el tiempo. Refugio no era un hombre de vicios, pero esa noche algo lo empujó a entrar. Quizás fue el cansancio acumulado de tantos años, quizás fue la soledad que lo carcomía por dentro, o quizás fue el destino preparando el escenario para lo que estaba por venir. Al cruzar la puerta, el olor a tabaco y sudor lo envolvió como una nube familiar. En una mesa del fondo, un grupo de hombres jugaba póker y entre ellos reconoció a Sebastián Villarreal, el hombre más rico de la región. Sebastián era dueño de miles de hectáreas de tierra, ganado y varias propiedades que se extendían por todo el norte del estado. Su familia había acumulado riqueza durante generaciones y él había heredado no solo la fortuna, sino también la arrogancia que venía con ella. Era conocido por su afición a las apuestas, especialmente cuando podía humillar a hombres más pobres que él. Esa noche, Sebastián había bebido más de la cuenta y su humor estaba particularmente volátil. Cuando vio entrar a Refugio, una sonrisa burlona cruzó su rostro. «Miren quién llegó, el hombre más pobre del pueblo», exclamó con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Refugio sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura como siempre lo hacía. Lo que sucedió a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. Sebastián, en un arranque de soberbia alimentado por el alcohol, hizo una propuesta que dejó a todos los presentes en silencio. «Oye, Refugio, tengo una propiedad en medio del desierto que no vale nada,
100 hectáreas de arena y piedras donde ni las serpientes quieren vivir. Te apuesto esa tierra contra lo que tengas en el bolsillo. Una sola mano de póker. Refugio sabía que debía negarse, que esos $10 eran todo lo que tenía, pero algo en su interior, una voz que nunca antes había escuchado, le dijo que aceptara. Con manos temblorosas, sacó el billete arrugado y lo puso sobre la mesa. Los demás hombres contuvieron la respiración mientras se repartían las cartas. Sebastián sonreía con suficiencia, seguro de su victoria como siempre lo estaba. Refugio miró sus cartas con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Lo que vio no era una mano excepcional, pero tampoco era mala. Cuando llegó el momento de mostrar las cartas, el silencio en la cantina era absoluto. Sebastián reveló primero, una pareja de reyes que arrancó murmullos de aprobación. Pero cuando Refugio, con dedos temblorosos, mostró sus cartas, el murmullo se convirtió en un grito ahogado de sorpresa. 3 sietes. Refugio había ganado. El rostro de Sebastián se transformó en una máscara de furia. Intentó retractarse, alegando que había sido una broma, pero los testigos no lo permitieron. En San Jerónimo, una apuesta era sagrada, y ni siquiera el hombre más rico podía faltar a su palabra sin perder todo el respeto. Con rabia apenas contenida, Sebastián sacó un documento de su bolsillo, la escritura de la propiedad que había apostado, y la firmó con un garabato furioso. «Aquí tienes tu tierra maldita», escupió mientras le arrojaba el papel a Refugio. «No encontrarás más que muerte ahí». Refugio tomó el documento con manos que aún temblaban, sin poder creer lo que acababa de suceder. Por primera vez en su vida, era dueño de algo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca, Refugio no podía dejar de mirar el papel que llevaba en las manos. 100 hectáreas eran suyas. No importaba que fueran en medio del desierto, no importaba que Sebastián dijera que no valían nada. Por primera vez en 63 años, Refugio Mendoza tenía tierra propia. Lo que no sabía, lo que nadie en ese pueblo podía imaginar, era que en esa tierra aparentemente maldita, lo esperaba algo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el mundo entero entendería el valor de las cosas. Pasaron 3 días antes de que Refugio pudiera reunir el valor necesario para visitar su nueva propiedad. Durante esas noches de insomnio, había estudiado el documento una y otra vez, memorizando cada palabra, cada firma, asegurándose de que todo fuera real y no un sueño del que despertaría en cualquier momento. La escritura indicaba que la propiedad se encontraba a unos 40 kilómetros al norte de San Jerónimo, en una zona conocida como El Páramo, un lugar del que la gente del pueblo hablaba en susurros. Decían que ahí no crecía nada, que el sol quemaba con más fuerza que en cualquier otro lugar, y que quienes se aventuraban demasiado lejos rara vez regresaban con la misma cordura con la que habían partido. El amanecer del 4.º día encontró a Refugio caminando por el sendero polvoriento que conducía hacia el norte. Llevaba consigo una cantimplora con agua, un poco de pan duro y la esperanza inquebrantable de un hombre que por primera vez en su vida tenía algo que podía llamar suyo. El viejo Canelo había querido seguirlo, pero Refugio lo dejó en casa, preocupado de que el calor del desierto fuera demasiado para sus huesos cansados. Caminó durante horas bajo un sol que parecía querer aplastarlo contra la tierra, deteniéndose solo para beber pequeños sorbos de agua y limpiar el sudor que le nublaba la vista. A medida que avanzaba, la vegetación escasa fue desapareciendo hasta que solo quedó arena, rocas y un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón.
Cuando finalmente llegó a los límites de su propiedad, el sol estaba en su punto más alto y el calor era casi insoportable. Lo primero que vio fue exactamente lo que Sebastián había descrito, una extensión aparentemente infinita de tierra árida donde nada parecía capaz de sobrevivir. Las dunas de arena se extendían en todas direcciones, interrumpidas ocasionalmente por formaciones rocosas que se alzaban como monumentos a la desolación. Refugio sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Por un momento, pensó que Sebastián tenía razón, que había ganado nada más que un pedazo de muerte. Pero entonces, algo en la distancia captó su atención. Al principio pensó que era un espejismo, una de esas ilusiones crueles que el desierto crea para burlarse de los viajeros sedientos. Pero a medida que se acercaba, la imagen se fue haciendo más clara, más real. Era una estructura de piedra, antigua y parcialmente derrumbada, que se alzaba en medio de la nada como un recuerdo olvidado de tiempos pasados. A su alrededor había restos de lo que parecía haber sido un corral, con postes de madera carcomidos por el tiempo y el clima. Y junto a esa estructura, de pie bajo la sombra de una roca que sobresalía como un techo natural, había un caballo. Refugio se detuvo en seco, incapaz de creer lo que sus ojos le mostraban. El animal era de un color gris plateado que brillaba bajo el sol del desierto, como si estuviera hecho de mercurio líquido. Su cuerpo, aunque delgado por lo que parecía ser falta de alimento, mostraba una musculatura elegante que hablaba de una raza superior. Pero lo que verdaderamente dejó a Refugio sin aliento fueron los ojos del caballo. Eran completamente grises, sin pupila visible, como dos lunas llenas atrapadas en su mirada. Nunca en toda su vida había visto algo semejante. Los ojos parecían mirar más allá del mundo físico, como si el animal pudiera ver cosas que permanecían ocultas para los demás. Por un momento, Refugio sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor aplastante. El caballo no huyó cuando Refugio se acercó lentamente. En cambio, giró su cabeza hacia él y lo observó con esos ojos imposibles, como si lo estuviera evaluando, midiendo su alma. Refugio extendió la mano con cautela, esperando que el animal retrocediera, pero el caballo permaneció inmóvil. Cuando sus dedos finalmente tocaron el pelaje plateado, sintió una descarga de algo que no podía explicar, una conexión instantánea que le hizo sentir que ese encuentro no era casualidad. «¿De dónde vienes, amigo?», murmuró Refugio con voz suave. El caballo resopló suavemente, como si estuviera respondiendo en un idioma que solo ellos dos podían entender. Refugio pasó las siguientes horas explorando la propiedad con su nuevo compañero, siguiéndolo a pocos pasos de distancia. Descubrió que la estructura de piedra había sido alguna vez una pequeña casa de campo, probablemente construida hace más de un siglo por algún colonizador que había intentado domar esa tierra hostil. En el interior encontró restos de muebles destrozados, ollas de barro rotas y en una esquina, medio enterrado bajo escombros, un viejo baúl de madera. Con esfuerzo logró abrirlo y lo que encontró dentro le hizo contener la respiración. Eran documentos antiguos, mapas amarillentos por el tiempo y una carta escrita en una caligrafía elegante que hablaba de algo que había sido enterrado en esa tierra hace más de 100 años. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que se reflejaban en el pelaje del misterioso caballo, Refugio supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No solo había ganado una propiedad en una apuesta de $10, había encontrado algo mucho más valioso, un caballo extraordinario y el indicio de un secreto enterrado en las profundidades del desierto. Mientras emprendía el camino de regreso a San Jerónimo,
Con la promesa silenciosa de volver al día siguiente, Refugio Mendoza sintió por primera vez en décadas algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. La noticia de que Refugio había ganado una propiedad en una apuesta contra Sebastián Villarreal se extendió por San Jerónimo como el fuego en temporada seca. Para el mediodía del día siguiente, todo el pueblo hablaba del asunto y las opiniones estaban divididas. Algunos admiraban el valor del viejo granjero por haber aceptado el desafío, mientras que otros lo consideraban un tonto por haber arriesgado sus últimos $10 en una mano de cartas. Pero todos, sin excepción, coincidían en una cosa: Refugio había ganado nada más que problemas. La tierra del páramo era conocida por todos como un lugar maldito, un pedazo de desierto donde ni siquiera los cactus se atrevían a crecer. Sin embargo, nadie sabía lo que Refugio había descubierto en su primera visita, y él decidió guardar el secreto por el momento. Esa mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más cruel, Refugio emprendió nuevamente el camino hacia su propiedad. Esta vez llevaba consigo más provisiones, agua suficiente para 2 días, algo de avena que había conseguido prestada del establo del pueblo y una cuerda vieja que pensaba usar como rienda improvisada. Durante todo el trayecto no pudo dejar de pensar en el caballo de ojos grises, preguntándose si seguiría ahí o si había sido solo un espejismo producto del calor y la deshidratación. Pero cuando finalmente llegó a la vieja estructura de piedra, el alivio lo inundó como una ola fresca. El caballo estaba exactamente donde lo había dejado, de pie bajo la sombra de la roca, mirándolo con esos ojos que parecían contener todos los misterios del universo. Refugio se acercó con la avena en la mano, y el caballo, que claramente estaba hambriento, aceptó el alimento con una delicadeza sorprendente. Mientras el animal comía, Refugio lo examinó con más cuidado. El pelaje plateado era más suave de lo que había imaginado, casi sedoso al tacto, y a pesar de su evidente delgadez, se podía apreciar una estructura ósea noble y bien proporcionada. Las patas eran largas y elegantes, el pecho ancho, y la cabeza tenía esa forma distintiva que solo los caballos de raza pura poseían. Pero eran los ojos los que seguían cautivando a Refugio, esos orbes grises que parecían no tener fondo, como si miraran hacia dimensiones que el ojo humano no podía percibir. «Te llamaré Ceniza», dijo Refugio mientras acariciaba el cuello del animal. El nombre pareció apropiado, no solo por el color de su pelaje, sino por algo más profundo que Refugio no podía explicar con palabras. Ceniza, como lo que queda después del fuego, como la promesa de que algo nuevo puede surgir de la destrucción. El caballo relinchó suavemente, como si aprobara el nombre, y en ese momento se selló entre ellos un pacto silencioso de compañía y lealtad. Refugio no lo sabía entonces, pero acababa de encontrar al compañero que lo acompañaría en la aventura más extraordinaria de su vida. Después de asegurarse de que Ceniza había comido suficiente, Refugio volvió al interior de la estructura de piedra para examinar los documentos que había encontrado el día anterior. Con manos cuidadosas, desplegó los mapas amarillentos sobre una piedra plana y comenzó a estudiarlos. Eran mapas antiguos, dibujados a mano con una precisión admirable, y mostraban la región tal como había sido hace más de un siglo. Había marcas en ciertos puntos, símbolos que Refugio no entendía, y líneas que parecían indicar rutas o caminos. La carta que acompañaba los mapas estaba escrita en un español antiguo, con palabras y expresiones que le resultaban difíciles de comprender, pero algunas frases saltaban de la página como gritos desesperados del pasado. Una frase en particular capturó su atención y la leyó varias veces,
para asegurarse de que la entendía correctamente. Lo que enterramos aquí debe permanecer oculto hasta que llegue quien sea digno de encontrarlo. Refugio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué habían enterrado los antiguos habitantes de esta tierra? ¿Y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? Miró hacia afuera, donde Ceniza pastaba tranquilamente sobre los escasos arbustos que crecían cerca de la estructura, y se preguntó si la presencia del caballo tenía alguna relación con todo aquello. Era una idea absurda, lo sabía, pero en ese lugar olvidado por el mundo, lo absurdo parecía tener su propia lógica. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de viajes entre San Jerónimo y la propiedad del desierto. Cada mañana, Refugio partía antes del amanecer con provisiones para él y para Ceniza, y regresaba al atardecer con más preguntas que respuestas. Pasaba horas estudiando los mapas, tratando de descifrar los símbolos y las marcas, comparándolos con el terreno que lo rodeaba, y siempre a su lado, Ceniza lo observaba con esos ojos grises que parecían comprender más de lo que un caballo debería comprender. La conexión entre ambos se fortalecía con cada día que pasaba, y Refugio comenzó a notar algo extraordinario en el comportamiento del animal. Ceniza parecía guiarlo. Cuando Refugio caminaba en cierta dirección, el caballo a veces se interponía en su camino, empujándolo suavemente hacia otro lado. Al principio pensó que era coincidencia, pero después de varios días comenzó a seguir las indicaciones del animal con curiosidad creciente. Fue así como descubrió un manantial oculto entre las rocas, una fuente de agua cristalina que brotaba de la tierra como un milagro en medio del desierto. Y fue así también como encontró la entrada a una cueva que los mapas antiguos marcaban con un símbolo especial, una estrella de 8 puntas rodeada por un círculo. La entrada de la cueva estaba oculta detrás de un grupo de rocas que formaban lo que parecía ser una pared natural. Si Ceniza no lo hubiera guiado hasta ese punto exacto, Refugio jamás la habría encontrado. La abertura era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara de lado, y estaba cubierta por arbustos secos y polvo acumulado durante décadas. Refugio apartó los escombros con manos temblorosas, sintiendo que su corazón latía con una fuerza que no había experimentado desde su juventud. Ceniza permanecía detrás de él, observando con esos ojos grises que parecían brillar con una luz propia en la penumbra del atardecer. Antes de aventurarse al interior, Refugio regresó a la estructura de piedra para buscar algo que pudiera usar como antorcha. Encontró unos trapos viejos y un poco de grasa animal seca que los antiguos habitantes habían dejado atrás, y con ellos improvisó una fuente de luz rudimentaria. Cuando la llama cobró vida, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de roca, Refugio respiró profundamente y se adentró en la oscuridad. El pasaje era más largo de lo que esperaba, descendiendo gradualmente hacia las profundidades de la tierra. El aire se volvía más fresco con cada paso, un alivio bienvenido después de tantos días bajo el sol implacable del desierto. Después de lo que pareció una eternidad, el pasaje se abrió a una cámara más amplia. Refugio alzó la antorcha para iluminar el espacio y lo que vio lo dejó sin palabras. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, figuras de hombres y animales dibujadas con pigmentos que aún conservaban algo de su color original. Había escenas de caza, ceremonias que no podía comprender, y en el centro de todo, repetido una y otra vez, el dibujo de un caballo con ojos que parecían 2 círculos perfectos. Refugio sintió que las piernas le temblaban. Esas pinturas debían tener cientos, quizás miles de años, y sin embargo mostraban un animal que era idéntico a Ceniza. En el centro de la cámara había un altar de piedra,
y sobre él descansaban varios objetos cubiertos por una gruesa capa de polvo. Con reverencia casi religiosa, Refugio se acercó y comenzó a limpiar la superficie. Lo primero que encontró fue una caja de madera tallada con símbolos similares a los que había visto en los mapas. Dentro de la caja había monedas de oro, docenas de ellas, acuñadas con imágenes que no reconocía. Junto a la caja encontró un collar de piedras preciosas, esmeraldas y rubíes que brillaban bajo la luz de la antorcha como ojos de criaturas mitológicas, y debajo de todo, envuelto en un paño que se deshizo al tocarlo, había un documento sellado con cera roja. Refugio tomó el documento con manos que no podían dejar de temblar. El sello mostraba el escudo de armas de alguna familia noble, y cuando lo abrió con cuidado, encontró una carta escrita en el mismo español antiguo que los documentos de la casa. Esta vez, sin embargo, la caligrafía era más clara y pudo entender la mayor parte del contenido. La carta hablaba de un tesoro traído desde España durante la época colonial, una fortuna que una familia había ocultado para protegerla de los conflictos y las guerras que asolaban la región. Mencionaba que el tesoro había sido confiado a los guardianes de la tierra y que solo quien fuera guiado por el espíritu del caballo sagrado podría encontrarlo. Las palabras golpearon a Refugio como un rayo. El espíritu del caballo sagrado. Pensó en Ceniza, en sus ojos imposibles, en la forma en que lo había guiado hasta este lugar. ¿Era posible que ese animal fuera más que un simple caballo, que de alguna manera estuviera conectado con los antiguos habitantes de esta tierra y con el secreto que habían guardado durante siglos? La idea era absurda desde cualquier punto de vista racional, pero Refugio había dejado de creer en la racionalidad desde el momento en que vio por primera vez esos ojos grises mirándolo como si pudieran leer su alma. Pasó horas en la cueva, examinando cada rincón, cada pintura, cada objeto. El tesoro que había encontrado era más de lo que jamás había imaginado poseer. Las monedas de oro solas valdrían una fortuna, y las joyas probablemente no tenían precio. Pero había algo más en esa cámara, algo que el documento mencionaba pero que Refugio aún no había encontrado. La carta hablaba de un pasaje secreto, una segunda cámara que contenía el verdadero tesoro, algo que valía más que todo el oro del mundo. Sin embargo, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna entrada oculta. Decidió que volvería al día siguiente, con más luz y más tiempo para explorar. Cuando emergió de la cueva, la noche había caído sobre el desierto. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se puede ver lejos de cualquier civilización, y la luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada. Ceniza lo esperaba exactamente donde lo había dejado, y cuando Refugio se acercó, el caballo relinchó suavemente y frotó su cabeza contra el hombro del hombre. «Encontraste algo importante», pareció decir con ese gesto. Refugio acarició el cuello del animal mientras miraba hacia el cielo infinito. No tenía palabras para expresar lo que sentía, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. El granjero pobre que había apostado sus últimos $10 ahora era dueño de un tesoro que podría comprar todo el pueblo de San Jerónimo. Refugio no durmió esa noche. Regresó a San Jerónimo con el corazón acelerado y la mente llena de imágenes que no podía borrar. Había dejado el tesoro en la cueva, temeroso de traer las monedas y las joyas al pueblo donde cualquiera podría verlas. Solo se llevó el documento sellado, escondiéndolo bajo su camisa como si fuera el secreto más valioso del universo, y en cierto modo lo era. Mientras caminaba por las calles silenciosas del pueblo dormido, Refugio se preguntaba qué debía hacer con su descubrimiento.
Durante toda su vida había sido un hombre pobre, invisible para aquellos que tenían poder y riqueza. Ahora, de la noche a la mañana, poseía más de lo que cualquier persona en San Jerónimo podría soñar. La primera luz del amanecer lo encontró sentado en el porche de su casa, con el documento desplegado sobre sus rodillas y el viejo Canelo dormitando a sus pies. Había leído la carta tantas veces que prácticamente la había memorizado, y cada lectura revelaba detalles que antes había pasado por alto. La familia que había enterrado el tesoro se apellidaba Villarreal. Refugio tuvo que leer el nombre 3 veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Villarreal, el mismo apellido de Sebastián, el hombre arrogante que le había apostado la propiedad pensando que no valía nada. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por el destino mismo. Según el documento, los antepasados de Sebastián habían sido los custodios originales del tesoro, encargados de protegerlo hasta que llegara el momento adecuado de revelarlo. Pero algo había salido mal. Una disputa familiar, una traición, había causado que el secreto se perdiera con el paso de las generaciones. Los descendientes olvidaron lo que sus ancestros habían protegido, y la tierra que contenía la fortuna fue considerada inútil y maldita. Sebastián, sin saberlo, había apostado y perdido el tesoro de su propia familia contra un granjero pobre que apenas tenía $10 en el bolsillo. La justicia poética de la situación era casi demasiado perfecta para ser real. Durante los días siguientes, Refugio continuó visitando la propiedad en secreto. Cada mañana llevaba provisiones para Ceniza, quien ahora lo recibía con relinchos de alegría que calentaban el corazón del viejo granjero. El vínculo entre ellos se había fortalecido hasta el punto de que Refugio sentía que podía comunicarse con el animal sin palabras. Ceniza parecía entender sus pensamientos, sus preocupaciones, sus miedos, y cuando Refugio se sentaba junto a él para contemplar el atardecer sobre el desierto, sentía una paz que no había experimentado en décadas. El caballo de ojos grises se había convertido en mucho más que una mascota o un compañero. Era un amigo, un confidente, quizás incluso un guardián enviado por fuerzas que Refugio no comprendía. La búsqueda de la segunda cámara mencionada en el documento se convirtió en una obsesión. Refugio pasaba horas en la cueva, examinando cada piedra, cada grieta, cada irregularidad en las paredes. Las pinturas antiguas parecían contener pistas, pero su significado permanecía esquivo. Un día, mientras estudiaba una imagen particularmente elaborada que mostraba a un hombre siguiendo a un caballo hacia una montaña, Ceniza entró en la cueva. El animal tuvo que agacharse para pasar por la entrada estrecha, pero lo hizo con una determinación que sorprendió a Refugio. Una vez dentro, el caballo caminó directamente hacia el altar de piedra y golpeó el suelo 3 veces con su casco delantero. El sonido resonó de manera diferente en ese punto específico. Refugio se arrodilló y comenzó a examinar el suelo con sus manos. Bajo la capa de polvo y tierra acumulada durante siglos, sus dedos encontraron los bordes de una losa de piedra. Con esfuerzo considerable, logró moverla y revelar lo que había debajo. Una escalera de piedra descendía hacia las profundidades de la tierra, hacia una oscuridad tan densa que la luz de su antorcha apenas podía penetrarla. Refugio miró a Ceniza, cuyos ojos grises brillaban con lo que parecía ser anticipación. El caballo relinchó suavemente, como dándole permiso para continuar. Descendió los escalones con cuidado, contando cada uno mientras bajaba. 20, 30, 40 escalones, hasta que finalmente llegó a otra cámara. Esta era más grande que la primera, y cuando la luz de la antorcha iluminó su interior, Refugio cayó de rodillas sin poder creer lo que veía. La cámara estaba llena de tesoros que superaban cualquier imaginación.
cofres desbordantes de monedas de oro, estatuas de plata maciza, tapices bordados con hilos de oro, armas ceremoniales incrustadas con piedras preciosas. En el centro de todo, sobre un pedestal de mármol, descansaba una corona que brillaba con la luz de 1000 estrellas. Pero lo que verdaderamente capturó la atención de Refugio no fueron las riquezas materiales. En la pared del fondo, tallado en la piedra con una maestría imposible, había un relieve del tamaño de un hombre. Mostraba a un caballo con ojos perfectamente redondos, idéntico a ceniza en cada detalle, y junto al caballo, con la mano apoyada sobre su cuello, había una figura humana cuyo rostro, aunque erosionado por el tiempo, parecía extrañamente familiar. Refugio se acercó lentamente, sintiendo que el corazón se le detenía en el pecho. Los rasgos de esa figura, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula, eran los suyos. El hombre tallado en piedra hace siglos era idéntico a él. Refugio permaneció inmóvil frente al relieve durante lo que parecieron horas, incapaz de apartar la mirada de aquella imagen imposible. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas, coincidencias que pudieran justificar lo que veía, pero cada excusa se desmoronaba ante la evidencia grabada en piedra. El hombre del relieve no solo se parecía a él, era él. Los mismos ojos hundidos por años de trabajo bajo el sol, las mismas arrugas que surcaban su frente, la misma postura ligeramente encorvada de quien ha cargado el peso de la vida sobre sus hombros. Y junto a él, el caballo de ojos grises lo miraba con una expresión que Refugio había visto 1000 veces en los ojos de ceniza. Cuando finalmente encontró la fuerza para moverse, Refugio subió las escaleras con piernas temblorosas y emergió a la cámara superior, donde Ceniza lo esperaba pacientemente. El caballo se acercó a él y apoyó su cabeza contra el pecho del hombre, un gesto de consuelo que Refugio agradeció en silencio. «No sé qué significa todo esto», susurró mientras acariciaba la crin plateada del animal, «pero siento que tú sí lo sabes, ¿verdad?». Ceniza resopló suavemente, y en ese sonido Refugio creyó escuchar una confirmación. Fuera lo que conectaba al caballo con ese lugar antiguo, con el tesoro, con el relieve que mostraba su rostro, era algo que trascendía la comprensión humana ordinaria. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, Refugio era ahora el hombre más rico de la región, propietario de un tesoro que podría comprar ciudades enteras. Por otro, estaba aterrorizado por las implicaciones de lo que había descubierto. El relieve en la cueva sugería que su presencia en ese lugar no era casualidad, que de alguna manera había sido elegido o destinado a encontrar lo que otros habían buscado durante siglos. La idea lo llenaba de un temor reverencial que no podía explicar a nadie. ¿Quién le creería? El viejo Refugio, el granjero pobre que apenas podía alimentarse, hablando de destinos y profecías grabadas en piedra, decidió mantener el secreto un poco más mientras determinaba qué hacer con su descubrimiento. Sin embargo, su comportamiento había cambiado lo suficiente como para llamar la atención de los habitantes de San Jerónimo. Ya no pasaba los días buscando trabajo en el pueblo, ya no mendigaba pequeñas tareas para ganarse unos pesos. En cambio, desaparecía al amanecer y regresaba al atardecer con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué estaría haciendo el viejo en esa tierra maldita que había ganado en la apuesta. Y como suele ocurrir en los pueblos pequeños, los rumores llegaron eventualmente a los oídos equivocados. Sebastián Villarreal no había olvidado la humillación de aquella noche en la cantina. La derrota frente a un campesino sin recursos lo había convertido en objeto de burlas discretas entre sus conocidos, y su orgullo herido exigía algún tipo de venganza.
Cuando escuchó que Refugio visitaba diariamente la propiedad del desierto, su curiosidad se transformó en sospecha. ¿Por qué un hombre pasaría tanto tiempo en un lugar que supuestamente no valía nada? ¿Qué podía haber encontrado que lo mantuviera tan ocupado? Las preguntas carcomían a Sebastián como termitas en madera vieja, hasta que finalmente decidió investigar por su cuenta. Una mañana, mientras Refugio realizaba su caminata habitual hacia el páramo, no notó la figura que lo seguía a distancia. Sebastián había contratado a uno de sus hombres de confianza, un rastreador llamado Tomás, que conocía el desierto como la palma de su mano, para vigilar los movimientos del viejo granjero. Tomás siguió a Refugio durante todo el día, observando desde lejos cómo interactuaba con un caballo gris que nunca antes había visto en la región, cómo entraba y salía de una cueva oculta entre las rocas, cómo pasaba horas en el interior haciendo quién sabe qué. Cuando regresó a informar a Sebastián, el hacendado supo inmediatamente que había algo valioso en esa tierra. Esa misma noche, Sebastián reunió a un grupo de hombres leales y les dio instrucciones precisas. Quería saber exactamente qué había en esa cueva y lo quería saber antes de que Refugio pudiera hacer algo con ello. Si había un tesoro escondido en esas tierras, Sebastián estaba convencido de que le pertenecía por derecho. Después de todo, la propiedad había sido de su familia durante generaciones. Una simple apuesta de borracho no podía cambiar siglos de historia, o al menos eso era lo que Sebastián se decía a sí mismo para justificar lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, en su pequeña casa de San Jerónimo, Refugio dormía intranquilo. Sus sueños estaban poblados de imágenes extrañas, visiones de hombres antiguos realizando ceremonias frente a caballos de ojos grises, de tesoros brillando bajo la luz de antorchas, de una voz profunda que repetía palabras que no podía entender. Y en medio de todos esos sueños, Ceniza siempre estaba presente, mirándolo con esos ojos imposibles que parecían contener toda la sabiduría del universo. Cuando despertó al amanecer, cubierto de sudor frío, supo que algo estaba mal. Una sensación de peligro inminente se había instalado en su pecho, tan real como el latido de su corazón. Sin perder tiempo, Refugio se vistió y salió hacia el páramo con una urgencia que no podía explicar. Algo le decía que Ceniza lo necesitaba, que el tesoro estaba en peligro, que las sombras del pasado estaban a punto de alcanzarlo. No sabía que en ese mismo momento, un grupo de hombres armados cabalgaba hacia su propiedad con órdenes de tomar todo lo que encontraran, sin importar las consecuencias. Refugio nunca había corrido tan rápido en toda su vida. A pesar de sus años y del calor que comenzaba a intensificarse con la salida del sol, sus piernas se movían con una energía que parecía provenir de algún lugar más allá de su cuerpo cansado. El camino hacia el páramo nunca le había parecido tan largo. Cada paso una eternidad, mientras la sensación de peligro crecía en su pecho como una tormenta a punto de desatarse. No sabía exactamente qué lo impulsaba, solo que debía llegar antes de que fuera demasiado tarde. Ceniza lo necesitaba. Podía sentirlo en cada fibra de su ser, una conexión que trascendía la lógica y la razón. Cuando finalmente divisó la estructura de piedra a lo lejos, su corazón se hundió en el pecho. Había caballos atados cerca de la entrada, al menos 5 que pudo contar desde la distancia. Eran animales grandes y bien alimentados, muy diferentes de los escuálidos caballos de trabajo que se veían en San Jerónimo. Pertenecían a hombres ricos, hombres con poder. Refugio se agachó detrás de unas rocas, tratando de recuperar el aliento mientras evaluaba la situación. Podía escuchar voces que venían del interior de la cueva, gritos de excitación que solo podían significar una cosa: habían encontrado el tesoro.
Su primer pensamiento fue para Ceniza. ¿Dónde estaba el caballo? Buscó desesperadamente con la mirada, pero no lo vio por ninguna parte. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando escuchó un relincho familiar que venía de algún lugar detrás de las rocas. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los intrusos pudieran escucharlo, Refugio rodeó la formación rocosa hasta encontrar a Ceniza escondido en un pequeño cañón natural que había pasado desapercibido hasta entonces. El caballo estaba inquieto, sus ojos grises brillando con una intensidad que Refugio no había visto antes. Era como si el animal supiera exactamente lo que estaba sucediendo y estuviera esperando el momento adecuado para actuar. «Tranquilo, amigo», susurró Refugio mientras se acercaba al caballo. «Vamos a solucionar esto, te lo prometo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no tenía idea de cómo podría enfrentarse a un grupo de hombres armados. Era un viejo granjero sin armas, sin recursos, sin nada más que su determinación y un caballo misterioso. Sin embargo, algo en la mirada de Ceniza le dio fuerzas. El animal parecía estar transmitiéndole un mensaje silencioso, una confianza inquebrantable que decía que todo saldría bien si mantenía la fe. Mientras tanto, en el interior de la cueva, Sebastián Villarreal contemplaba el tesoro con ojos desorbitados por la codicia. Sus hombres habían encontrado la entrada a la cámara inferior, siguiendo las huellas que Refugio había dejado, y ahora se movían entre los cofres de oro como niños en una tienda de dulces. El hacendado no podía creer lo que veía. Toda su vida había escuchado historias sobre un tesoro familiar perdido, leyendas que su padre contaba cuando bebía demasiado, pero siempre las había considerado fantasías de borracho. Y ahora, ahí estaba la prueba de que las historias eran verdad, un tesoro que superaba sus imaginaciones más salvajes. «Esto es mío», declaró Sebastián con voz que resonó en las paredes de piedra. «Todo esto siempre ha sido de mi familia. Ese viejo campesino no tiene ningún derecho sobre nada de esto». Sus hombres asintieron servilmente, demasiado ocupados calculando su parte del botín para cuestionar las palabras de su patrón. Comenzaron a cargar los cofres más pequeños, las joyas más accesibles, todo lo que pudieran llevar en sus caballos. Nadie notó que en la entrada de la cueva una sombra se movía silenciosamente. Refugio había dejado a Ceniza escondido y se había acercado a la cueva con sigilo. Sabía que no podía enfrentarse a esos hombres directamente, pero tampoco podía quedarse sin hacer nada mientras robaban lo que legalmente le pertenecía. El documento que había encontrado, la escritura firmada por Sebastián, todo probaba que él era el dueño legítimo de esa tierra y de todo lo que contenía. Pero la ley no significaba nada para hombres como Sebastián, que estaban acostumbrados a tomar lo que querían sin consecuencias. Refugio necesitaba otra estrategia, algo que nivelara el campo de juego. Fue entonces cuando escuchó un sonido que cambió todo. Un relincho poderoso resonó en el desierto, tan fuerte y claro que hizo eco en las rocas circundantes. Los hombres en la cueva detuvieron lo que estaban haciendo, mirándose unos a otros con confusión. Sebastián salió de la cámara inferior con el ceño fruncido, preguntándose qué estaba pasando. Cuando llegó a la entrada de la cueva y miró hacia afuera, lo que vio lo dejó paralizado de asombro y terror. Ceniza estaba de pie en medio del claro, pero ya no parecía el mismo caballo delgado y maltratado que Refugio había encontrado semanas atrás. Su pelaje plateado brillaba con una luz que no provenía del sol, y sus ojos grises emitían un resplandor sobrenatural que hacía imposible mirarlo directamente. Alrededor del caballo, el aire parecía vibrar con una energía antigua, como si fuerzas invisibles se hubieran despertado de un largo sueño.
Los caballos de Sebastián comenzaron a relinchar de terror, tirando de sus amarras con desesperación mientras intentaban huir de aquella presencia imposible. Refugio, escondido entre las rocas, observaba la escena sin poder creer lo que veía. El caballo que había rescatado, alimentado y cuidado durante semanas, estaba revelando su verdadera naturaleza. Y esa naturaleza era algo que ningún ser humano estaba preparado para comprender. Ceniza no era simplemente un caballo extraordinario, era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, algo que había estado esperando durante siglos el momento exacto de despertar. Los hombres de Sebastián comenzaron a retroceder instintivamente, sus rostros transformados por un terror primitivo que ninguno de ellos podía explicar. Eran hombres rudos, acostumbrados a la violencia y a las dificultades del desierto, pero nada en sus vidas los había preparado para lo que presenciaban. El caballo de ojos grises se había convertido en algo que desafiaba toda lógica, una aparición que parecía pertenecer más a las leyendas antiguas que al mundo real. Uno de ellos, el más joven del grupo, cayó de rodillas y comenzó a murmurar oraciones olvidadas, súplicas a santos cuyo nombre apenas recordaba. Sebastián, sin embargo, se negaba a dejarse intimidar. Su codicia era más fuerte que su miedo, y la idea de perder el tesoro que consideraba suyo lo empujaba a mantenerse firme cuando cualquier hombre sensato habría huido. «Es solo un caballo», gritó a sus hombres con una voz que temblaba más de lo que le hubiera gustado admitir. «No sé qué truco está usando ese viejo, pero no voy a dejar que un animal me asuste». Sin embargo, cuando dio un paso hacia adelante, Ceniza giró su cabeza y lo miró directamente con esos ojos grises que brillaban como lunas gemelas. Lo que Sebastián vio en esa mirada lo detuvo en seco. No era solo la luz sobrenatural lo que lo paralizó, sino algo más profundo, más perturbador. En los ojos del caballo vio reflejada su propia alma, todas las crueldades que había cometido, todas las injusticias que había perpetrado, todas las vidas que había arruinado con su codicia insaciable. Vio a los campesinos que había expulsado de sus tierras, a los trabajadores que había explotado hasta la muerte, a las familias que había destruido por unas monedas más. Cada pecado, cada transgresión, cada momento de egoísmo desfilaba ante él como una procesión interminable de fantasmas acusadores. Refugio observaba todo desde su escondite, sin atreverse a moverse. Podía ver cómo Sebastián se había quedado paralizado, con los ojos fijos en Ceniza y el rostro contorsionado por una expresión de horror absoluto. Los demás hombres habían comenzado a huir, algunos corriendo a pie cuando sus caballos se liberaron de las amarras y escaparon hacia el desierto. Solo quedaban Sebastián y un par de sus seguidores más leales, aunque incluso ellos parecían a punto de abandonar a su patrón. El poder que emanaba de Ceniza era demasiado abrumador para cualquier mortal. Entonces, el caballo comenzó a caminar lentamente hacia Sebastián. Cada paso que daba dejaba una huella brillante en la arena, como si la tierra misma reconociera la naturaleza sagrada del animal. El hacendado intentó retroceder, pero sus piernas se negaban a obedecerle. Estaba atrapado, no por cadenas físicas, sino por algo mucho más poderoso. Cuando Ceniza se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el aliento cálido del animal en su rostro, Sebastián comenzó a llorar. Eran lágrimas que no había derramado en décadas, lágrimas de un niño asustado que se había convertido en un monstruo. «Perdón», gimió el hombre que nunca había pedido perdón por nada. Su voz era apenas un susurro quebrado, tan diferente de la arrogancia con la que siempre hablaba. Lo siento por todo. No sabía lo que estaba haciendo. Por favor, déjame ir».
Ceniza lo observó durante un momento eterno, esos ojos grises penetrando hasta lo más profundo de su ser. Luego, con un movimiento suave, el caballo dio media vuelta y caminó hacia donde Refugio permanecía escondido. El viejo granjero salió de su escondite, inseguro de qué hacer o decir. Ceniza se acercó a él y apoyó su cabeza contra su pecho, un gesto de afecto que contrastaba profundamente con la manifestación de poder que acababa de mostrar. Refugio acarició el cuello del animal con manos temblorosas, sintiendo que el brillo sobrenatural comenzaba a desvanecerse gradualmente. Lo que fuera que había poseído a Ceniza, lo que fuera que lo había transformado momentáneamente en algo más que un caballo, estaba retrocediendo como la marea después de una tormenta. Sebastián había caído al suelo, sollozando como un niño. Sus dos hombres restantes lo miraban sin saber qué hacer, incapaces de reconocer al patrón orgulloso y cruel que conocían. La experiencia había quebrado algo en el interior del hacendado, había destruido las barreras que había construido durante toda su vida para protegerse de su propia conciencia. Por primera vez, estaba viendo realmente quién era, y la visión era insoportable. Refugio caminó lentamente hacia el hombre caído, con Ceniza siguiéndolo de cerca. Se detuvo frente a Sebastián y lo miró con una expresión que no era de odio ni de venganza, sino de algo parecido a la compasión. A pesar de todo lo que el hacendado había intentado hacerle, a pesar de la arrogancia y la crueldad, Refugio no podía encontrar en su corazón el deseo de castigarlo. El caballo de ojos grises ya había hecho eso de una manera más profunda de lo que cualquier castigo humano podría lograr. «Vete», dijo Refugio con voz tranquila. «Vete y no vuelvas nunca. Esta tierra y todo lo que contiene me pertenece legalmente, y ahora sabes que hay fuerzas aquí que protegen lo que es mío. Si alguna vez regresas, si alguna vez intentas quitarme lo que es mío nuevamente, él estará esperando». Señaló a Ceniza, cuyos ojos habían vuelto a su estado normal, pero que aún irradiaban una autoridad innegable. Sebastián asintió frenéticamente, incapaz de articular palabras coherentes. Con ayuda de sus hombres se puso de pie y comenzó a alejarse, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar de aquel lugar. No miró atrás ni una sola vez. Refugio los observó hasta que desaparecieron en la distancia, y solo entonces permitió que sus propias piernas cedieran. Se sentó en la arena caliente, mientras Ceniza permanecía a su lado, guardián silencioso de un secreto antiguo. Las semanas que siguieron a la confrontación fueron las más extrañas y transformadoras en la vida de Refugio. La noticia de lo que había ocurrido en el páramo se extendió por San Jerónimo como un incendio imparable, aunque las versiones variaban enormemente según quien las contara. Algunos decían que Sebastián había enloquecido en el desierto, víctima de las alucinaciones que el calor extremo producía en los viajeros incautos. Otros susurraban sobre demonios y espíritus vengativos que habitaban en esa tierra maldita, pero los hombres que habían acompañado a Sebastián, aquellos que habían huido despavoridos, contaban una historia diferente. Hablaban de un caballo que brillaba como la luna, de ojos que podían ver el alma, de un poder antiguo que los había juzgado y encontrado indignos. Sebastián Villarreal nunca volvió a ser el mismo después de aquella experiencia. El hombre arrogante y cruel que había dominado la región durante décadas se convirtió en una sombra de sí mismo. Se encerró en su hacienda, negándose a recibir visitas, y los sirvientes murmuraban que pasaba las noches despierto, llorando y pidiendo perdón a fantasmas que solo él podía ver.
Su imperio comercial comenzó a desmoronarse sin su mano firme al timón, y las tierras que había acumulado mediante engaños y extorsiones fueron reclamadas gradualmente por quienes tenían derechos legítimos sobre ellas. Era como si el encuentro con Ceniza hubiera iniciado un proceso de justicia cósmica que nadie podía detener. Refugio, por su parte, se encontró en una posición que jamás había imaginado. Era dueño de un tesoro incalculable, pero no tenía idea de qué hacer con él. Durante toda su vida, había soñado con tener suficiente dinero para no preocuparse por la comida del día siguiente, y ahora tenía riquezas que podrían alimentar a todo el pueblo durante generaciones. La responsabilidad lo abrumaba. Pasaba horas sentado junto a Ceniza, hablándole como si el caballo pudiera darle consejos, buscando en esos ojos grises alguna guía sobre cómo proceder. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde el porche de su casa, Refugio tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad. No quería ser rico, no de la manera en que Sebastián había sido rico. No quería que el dinero lo transformara en alguien irreconocible, en un tirano que aplastaba a los demás para mantener su poder. En cambio, decidió usar el tesoro para ayudar a aquellos que, como él, habían pasado toda su vida luchando contra la pobreza y la injusticia. Lo primero que hizo fue contratar abogados de la capital para asegurar legalmente su propiedad y el tesoro que contenía. El proceso fue largo y complicado, pero los documentos antiguos que había encontrado, combinados con la escritura firmada por Sebastián, eran pruebas irrefutables de sus derechos. Una vez que todo estuvo en orden, Refugio comenzó a implementar su plan. Convirtió parte del tesoro en dinero corriente y lo usó para comprar tierras fértiles cerca de San Jerónimo, tierras que dividió entre las familias más pobres del pueblo para que pudieran cultivar y vivir dignamente. Construyó una escuela donde los niños podían aprender a leer y escribir, algo que él mismo nunca había tenido la oportunidad de hacer. Financió un hospital pequeño pero bien equipado donde un médico joven, atraído por la promesa de hacer el bien, atendía a los enfermos sin cobrarles un centavo. Creó un fondo para ayudar a los ancianos que ya no podían trabajar, para que pudieran vivir sus últimos años con dignidad en lugar de mendigar en las calles. Cada moneda de oro, cada joya preciosa, se transformó en esperanza para quienes nunca la habían tenido. La gente de San Jerónimo no podía creer lo que estaba sucediendo. El pueblo, que siempre había sido sinónimo de pobreza y abandono, comenzó a florecer como un oasis en medio del desierto. Las casas de adobe fueron reparadas y ampliadas. Las calles fueron empedradas, y por primera vez en la memoria colectiva, nadie pasaba hambre. Los habitantes miraban a Refugio con una mezcla de gratitud y reverencia, pero él rechazaba cualquier intento de tratarlo como un héroe. «Solo soy un hombre que tuvo suerte», decía siempre, «y que tiene un buen amigo que le enseñó lo que realmente importa». Ese amigo, por supuesto, era Ceniza. El caballo de ojos grises se había convertido en una figura casi legendaria en la región. La gente venía de pueblos lejanos solo para verlo, para contemplar esos ojos imposibles que parecían contener la sabiduría de los siglos. Refugio había construido un establo especial para él en la propiedad del desierto, pero Ceniza pasaba la mayor parte del tiempo libre, vagando por las tierras que ahora le pertenecían legítimamente. A veces desaparecía durante días, adentrándose en el desierto hacia destinos desconocidos, pero siempre regresaba junto a Refugio como si un hilo invisible los conectara. El vínculo entre el hombre y el caballo se había profundizado hasta alcanzar niveles que ninguno de los dos podía explicar. Refugio sentía que podía comunicarse con Ceniza sin palabras,
que el animal entendía sus pensamientos y emociones mejor que cualquier ser humano, y en los momentos de quietud, cuando se sentaban juntos a contemplar el atardecer sobre el desierto, Refugio sentía una paz que nunca antes había conocido. Había encontrado más que un tesoro en esa tierra aparentemente maldita. Había encontrado un propósito, una familia, un amigo que lo acompañaría hasta el final de sus días. La apuesta de $10 que todos consideraron una locura se había convertido en la mejor decisión de su vida. Los años pasaron como nubes arrastradas por el viento del desierto, transformando lentamente el paisaje de San Jerónimo y la vida de todos sus habitantes. El pueblo que una vez fue sinónimo de miseria y abandono se había convertido en un ejemplo de prosperidad y solidaridad que atraía la atención de toda la región. Las familias que antes apenas sobrevivían ahora cultivaban sus propias tierras y enviaban a sus hijos a la escuela que Refugio había construido. Los ancianos vivían dignamente, los enfermos recibían atención médica, y nadie recordaba ya los tiempos oscuros cuando el hambre era una compañera constante. Todo gracias a un hombre humilde que había apostado sus últimos $10 en una noche de viernes. Refugio, ahora un hombre de 75 años, caminaba más lento, pero con la misma determinación de siempre. Las arrugas de su rostro se habían profundizado como los cauces de los arroyos después de las lluvias, y su cabello había adquirido el mismo tono plateado que el pelaje de ceniza. A pesar de su riqueza, nunca había abandonado su pequeña casa de adobe, aunque ahora tenía un techo nuevo y paredes sólidas que resistían cualquier tormenta. No necesitaba mansiones ni lujos excesivos. Todo lo que necesitaba era la paz de sus días tranquilos y la compañía de su fiel amigo de ojos grises. Ceniza también había envejecido, aunque de una manera extraña que desafiaba la comprensión. Los caballos normales rara vez vivían más allá de los 30 años, pero Ceniza parecía haberse detenido en el tiempo, manteniendo su vigor y su porte majestuoso, como si los años no tuvieran poder sobre él. Sus ojos grises seguían brillando con la misma luz misteriosa de siempre, y su pelaje plateado resplandecía bajo el sol del desierto, como el día en que Refugio lo encontró por primera vez. La gente del pueblo decía que era un caballo bendecido, un guardián enviado por fuerzas superiores para proteger a quien lo mereciera. Una tarde de otoño, cuando el calor del verano había cedido finalmente ante las brisas frescas que bajaban de las montañas, Refugio caminó por última vez hacia la propiedad del páramo. Sentía en sus huesos que el final se acercaba, no con miedo, sino con la aceptación serena de quien ha vivido una vida plena. Llevaba en sus manos el documento original que había ganado en aquella apuesta legendaria, ahora amarillento y frágil como las alas de una mariposa antigua. Quería estar en ese lugar especial cuando llegara el momento, junto a Ceniza, en la tierra que había transformado su destino. Cuando llegó a la vieja estructura de piedra, ahora restaurada y convertida en un pequeño museo que contaba la historia del tesoro y su descubrimiento, Ceniza lo esperaba como siempre. El caballo se acercó lentamente y apoyó su cabeza contra el pecho de Refugio en ese gesto de afecto que había repetido miles de veces a lo largo de los años. El anciano acarició la crin plateada mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de alegría por todo lo que había vivido, por todo lo que había logrado gracias a ese animal extraordinario. «¿Sabes algo, amigo?», susurró Refugio con voz temblorosa. «Cuando te encontré pensé que te estaba salvando la vida, pero ahora entiendo que fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste una razón para seguir adelante. Me mostraste que incluso un hombre viejo y pobre puede cambiar el mundo si tiene el corazón en el lugar correcto».
Ceniza relinchó suavemente, y en ese sonido, Refugio escuchó todo lo que el caballo nunca había podido decirle con palabras. Se sentaron juntos frente a la entrada de la cueva, contemplando el atardecer que pintaba el cielo con colores imposibles. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo las dunas de tonos dorados y carmesíes que parecían reflejar el tesoro escondido bajo la tierra. Refugio cerró los ojos y dejó que la paz lo envolviera como una manta cálida. Podía sentir el calor del cuerpo de Ceniza junto al suyo, el latido constante de su corazón, la respiración tranquila que marcaba el ritmo de sus últimos momentos juntos. Cuando el sol finalmente desapareció tras las montañas, Refugio Mendoza exhaló su último aliento con una sonrisa en los labios. Ceniza permaneció a su lado durante toda la noche, vigilando el cuerpo de su amigo hasta que los primeros rayos del amanecer iluminaron el desierto. Entonces, con un último relincho que resonó como un adiós eterno, el caballo de ojos grises caminó hacia las dunas y desapareció en la distancia, llevándose consigo los secretos de siglos y la promesa de volver cuando otro corazón puro lo necesitara. La gente de San Jerónimo enterró a Refugio en la propiedad que había ganado con una apuesta de $10, junto a la cueva que guardaba los restos del tesoro que había compartido generosamente con todos. Su tumba, marcada con una simple piedra que llevaba grabado su nombre y las palabras «Un hombre que apostó por la esperanza y ganó», se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes querían recordar que los milagros existen y que la bondad siempre encuentra su recompensa. Y dicen los ancianos del pueblo que en las noches de luna llena, cuando el desierto brilla con luz plateada, todavía se puede ver la silueta de un caballo de ojos grises galopando entre las dunas, guardián eterno de una tierra que una vez fue considerada maldita, pero que se transformó en símbolo de esperanza para todos aquellos que se atreven a soñar. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan disfrutar de estos relatos.